diste cuenta que no estaba grabando. Había puesto a grabar y me olvidé de confirmar. Gracias. No sé quién fue, Tomás. No, Gracias. Ignacio. No, porque hay un botoncito arriba. Sí, 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 Nos lo había indica. apretado, pero después viene, es como en dos pasos la grabación, me olvidé de uno. Gracias, gracias. Eh, Estas aplicaciones que construimos, el slide anterior lo dejamos porque se lee, se entiende fácil. Estas aplicaciones que construimos cada vez más usualmente combinan parte de otras aplicaciones, crecen de manera orgánica, inimaginablemente, y lo que es importante, y acá está marcado en rojo, van a ver que puse algunas líneas marcadas en roja en varias transparencias, aparecen requerimientos no funcionales que son nuevos. Requerimientos no funcionales son aquellos que no tienen que ver con qué hace la aplicación. Esta aplicación permite vender tal cosa o permite hacer tal otra, sino con características adicionales que tiene que tener la aplicación, como por ejemplo ser escalable o ser segura o mantener la privacidad o ser reusable o ser mantenible. Esos requerimientos no funcionales nos agregan ciertos problemas que con las cosas que conocemos, como modelar con clases o escribir software usando objetos o lo que sea, no alcanza. Hay que tomar otro tipo de decisiones. Y los problemas que nos genera esta situación es que la idea de dividir nuestra aplicación en partes se vuelve muy complejo, porque empieza a aparecer la necesidad de que nuestras componentes, llamémosle objetos, clases, servicios, procedures, lo que sea, ya dejan de coexistir en la misma plataforma, empiezan a correr en máquinas distintas. Eh, por la propia necesidad de la aplicación, por la propia necesidad de ciertos requerimientos no funcionales, como por ejemplo que la aplicación sea accesible desde, desde lejos, desde cualquier dispositivo, desde usando por ejemplo la voz como mecanismo de interacción, y, y además porque hay aplicaciones que hacen que interactúen cosas que no están en la misma máquina. Ya el hecho de tener que tomar decisiones respecto a qué ponemos en cada computadora o en cada equipo, sea una computadora, un teléfono, un dispositivo del hogar, ya nos fuerza a tomar decisiones de descomposición de los componentes que van muchísimo más allá de lo que aprendieron ustedes este año con Cajo y con Roxana respecto a cómo dividimos el espacio de objeto. Y estos nuevos requerimientos, que acá están mencionados, algunos de ellos, nos fuerzan a que esas decisiones que tomemos no sean neutras. O sea, no es lo mismo separar de una manera que separar de otra. En algunos casos ganamos por ciertos lugares, vamos a verlo en un ratito, en otros casos perdemos por otros lugares. Esas decisiones tenemos que ser conscientes que las estamos tomando. Pero ¿cómo hacemos para resolver todos estos problemas? Bueno, básicamente la clave es aprendiendo los conceptos que nos permiten este divide and conquer en distintos niveles. Volviendo a la metáfora de la arquitectura, una persona que está planificando la construcción de un edificio claramente tiene que tomar decisiones de división respecto a dónde se colocan los componentes. No va a construir los departamentos de la planta baja y del primer piso al mismo tiempo. Va a tomar decisiones respecto al esqueleto y luego va a ir construyendo, distribuyendo las cosas de cierta manera. Incluso más en chiquito, cuando construimos una casa en grande, es posible que ciertas decisiones que tomamos respecto a dividir los ambientes tengan un impacto en, en cómo vivimos en esa casa, si vivimos bien o vivimos mal. Las decisiones tales como poner el baño al lado de la cocina, por decir algo grosero, no son neutras desde el punto de vista de cómo se vive, aunque pueden
ser buenas desde el punto de vista económico, porque, por ejemplo, las cañerías ocupan menos espacio, etcétera. Entonces, ahí estamos con un trade-off, ¿no? Bajamos el costo a costa de que la gente viva peor o viceversa. Y eso se ve mucho en los edificios o en las urbanizaciones de distintos niveles sociales. Cuanto más bajo es el nivel social, las decisiones que se toman en los que organizan o construyen tienden a mejorar, a maximizar el aspecto económico a costa de los otros. Y al revés, los que planifican, construyen, etcétera, urbanismos, por ejemplo, para gente de alto poder adquisitivo, el aspecto económico ni lo consideran. Piensan en el buen vivir, por llamarlo de alguna manera. Bueno, todas esas decisiones tienen que ver con requerimientos en general no funcionales. Bueno, estos requerimientos no funcionales, que alguien escribió que sí, los edificios construidos con Durlock también cuesta, bueno, todo cuesta un montón, es cierto, eh, pero hay divisiones muy groseras, ¿no? O sea, yendo a los extremos, y me va a aparecer por acá en algún slide, no es lo mismo el costo de un barrio privado que el costo de un monobloc. No es lo mismo la calidad de vida, no solo la calidad no estoy hablando, fíjate que cuando vos hablas de calidad de los materiales, estás en un nivel de abstracción muy, muy bajo. La calidad de vida muchas veces es la combinación de decisiones, no solo de materiales, sino de organización. Absolutamente. Bueno, y una cosa que ustedes van a aprender y que también aprenden los arquitectos de viviendas, es conocer estilos y ejemplos de arquitecturas que son exitosas. Digo, todos ustedes, y ahora nos va a aparecer de nuevo, han escuchado hablar de cliente-servidor. Es un término completamente común. Es una arquitectura muy exitosa que tiene ciertas ventajas. Backend y frontend, que escribe alguien por ahí, tiene que ver con que hay de software en un lugar y en otro. El cliente-servidor se refiere a algo más de alto nivel, ¿no? De que hay clientes y hay un servidor. Después toman las decisiones de que, que hay en el backend y que hay en el frontend, que esas decisiones incluso tienen también impacto en ciertos requisitos de calidad. Eh, lo mismo pasa con alguien que aprende acerca de arquitectura de edificios. Hay ejemplos de arquitectura exitosas en el sentido que uno sabe que para ciertos requisitos no funcionales están buenas. Digo, devuelto, el concepto de monobloc o de viviendas, de edificios con muchísima cantidad de departamentos, que era muy común en los 50 y en los 60 en la posguerra europea, y acá se hicieron comunes también durante años, son arquitecturas exitosas, son masivas, de muy bajo costo, pero que han tenido con la historia un impacto negativo en la calidad de vida, pero permitieron que muchas personas sin hogar pudieran tener su casa. Y en el otro extremo de la escala social, si uno mira los barrios privados, que son un tipo de arquitectura ya de urbanismo, ¿no? No tanto de hogar, sino de barrio, estamos en un nivel de abstracción todavía más alto, son absolutamente exitosas y también con un trade-off, muy caras, con otros elementos sociales negativos desde mi punto de vista, pero ahí pasamos a lo que es subjetivo, pero tienen un, un plus respecto a ciertos aspectos de calidad de vida. Eh, bueno, igual que con el diseño de urbanismos y de casas, etcétera, en software tenemos distintos niveles y aparecen problemas de diseño de distinta granularidad. Los problemas que ustedes han estado viendo hasta ahora, que no son para nada triviales, son los aspectos que tienen que ver con cómo colaboran los objetos, en el caso del paradigma de objeto, han visto en otras materias cómo diseñar estructuras de información, por ejemplo, para base de datos, eh, pero el nivel siguiente, que es lo que van a aprender de ahora en más y que van a aprender, yo diría, durante toda vuestra carrera laboral, tiene que ver con
la distribución y la relación de la comunicación entre las componentes de una aplicación. Componentes que eventualmente pueden no estar en el mismo equipo, pero aunque estuvieran en el mismo equipo, vamos a ver que cuando tenemos una cantidad tan grande de clases, por ejemplo, eh, eh, pensar que los podemos estructurar solamente en ese nivel de abstracción, en el nivel de clase, es una locura. Es una locura. Es como si pensáramos que siempre podemos pensar un edificio en términos de los ladrillos. Sí, seguramente podamos, pero nos morimos en el intento porque no va a andar. Y lo mismo pasa con los objetos y las clases. Pasan a ser, igual que los procedures y los métodos en otros paradigmas, los procedures en otros paradigmas, pasan a ser un elemento de demasiado bajo nivel para pensar la aplicación en gran escala. Bueno, lo que llamamos la arquitectura del software, en general, depende muy fuertemente de qué requisitos no funcionales nosotros tenemos que cumplir. O sea, al final del día, y más allá de que hay veces que se toman decisiones arquitecturales sin pensar en ningún requisito funcional, por ejemplo, por modas, ¿sí? O simplemente porque tenemos la posibilidad. Lo mismo pasa, insisto, con la arquitectura. El tipo quiere ir a vivir a un barrio privado porque tiene dinero, ni piensa en nada más que en esa decisión que está tomada a priori. Con el software y los sistemas de software, hay decisiones que vienen tomadas a priori. En nuestra compañía usamos servicios, usamos tecnología de servicio. Bueno, ya está. Ese es el tipo de arquitectura que tenemos porque es una arquitectura que viene legada por el estilo que usa nuestra compañía. Pero hay veces, muchísimas veces, que nos enfrentamos a problemas que son nuevos y tenemos que decidir qué tipo de arquitectura vamos a usar de las que existen, ¿sí? De las que sabemos que son más o menos estándar, o si es necesario innovar y construir un nuevo tipo de arquitectura, un nuevo tipo de separación de componentes con reglas de comunicación entre los componentes eh, novedosa. Eso pasa permanentemente. Y fíjense que cuando yo hablo de reglas de comunicación, eh, estoy diciendo algo que a veces no es tan evidente, pero piensen, por ejemplo, en las aplicaciones que son cliente-servidor, ¿sí? Que hay muchos dispositivos, la web, por ejemplo, ¿no? Muchos dispositivos que actúan como clientes, que tienen un programita que es el browser, y supongamos una computadora, en principio no sabemos si es una o hay 40 distribuidas, que actúa como servidor, y la forma de comunicación es los clientes mandan requerimientos y el servidor los responde. Esa es una forma de comunicación, una de las restricciones de comunicación. Pero hay otra que a nosotros nos resulta transparente, porque ya la tenemos como absolutamente incorporada, que es que los clientes no se comunican entre sí. Está prohibido. No se puede. No tiene sentido que se comuniquen entre sí. Los clientes se comunican con el servidor y el servidor a cada requerimiento de un cliente le responde. Así funciona la web. Y la web es exitosa precisamente porque en su arquitectura esa regla tan estricta de comunicación entre componentes se sigue al pie de la letra. Bueno, y esa arquitectura, la arquitectura de cliente-servidor así eh, básica, la más simple, bueno, nos permite tener ciertas ventajas, ciertos beneficios, pero a veces se queda corta. Por ejemplo, si queremos que la aplicación sea escalable cuando hay cientos de miles de posibles clientes y tenemos que manejar información donde la cantidad de ítems de información llega a los millones, posiblemente con un servidor no me alcance y yo tenga que replicar servidores, tener atrás de lo que el usuario piensa que es un servidor, una red de servidores, pero la estructura básica sigue siendo cliente-servidor y hay una capa más que es la que nos llevó, por ejemplo, a replicar eh, los datos, por ejemplo, ¿sí?
Bueno, me voy a saltar la historia porque es aburrida, el que esté interesado me cuenta, y voy a ir básicamente a tres o cuatro definiciones de arquitectura de software, simplemente para que escuchen lo que dijeron en su momento los que definieron la disciplina. La primera definición formal que se conoce, que yo recuerdo, es la de Mary Jo y David Garland del 96, que dice que la arquitectura de software describe los aspectos estructurales de un sistema de software, incluyendo su organización como una composición de componentes, los protocolos de comunicación, la sincronización, el acceso a los datos, la asignación de funcionalidad a los elementos de diseño y la distribución física. Fíjense que si uno mira esta definición pedacito a pedacito, hay un montón, ahí dice un montón de cosas. En los 90, cuando fue definida cuando fue elaborada esta definición, estábamos en un estadio bastante primitivo respecto eh, a la distribución de software en redes, muy primitivo, que cambió muchísimo, primero con la web a fines de los 80, pero fundamentalmente sobre los 90, y luego, eso estaba en la historia, pero no importa, a mediados de la primera década del siglo, cuando aparecen los conceptos que dieron origen a la computación basada en servicios. Muchas de las cosas con las que tuvieron que penar yo y Garland en aquel momento, hoy ya las damos por hechas, ya están estandarizadas de tal manera que ni siquiera las tenemos que pensar. Unos años después aparece la definición del IEEE. El IEEE es un instituto eh, norteamericano que básicamente es el que tiene en su poder las normas que ustedes conocen como las normas ISO, ¿sí? Que son normas ingenieriles bastante importantes de estandarización y en general basarse en las definiciones del IEEE está piola porque son definiciones muy estándar. Bueno, esta definición empieza diciendo que la arquitectura es el concepto de más alto nivel de un sistema. O sea, es el más alto nivel que podemos conseguir cuando describimos un sistema. Por ejemplo, cuando decimos cliente-servidor, por decir algo, fíjense que estamos haciendo abstracción de qué hay adentro del servidor y qué hay adentro del cliente. No nos interesa. No decimos, en el servidor tenemos la clase cliente, la clase, no importa eso. Estamos tomando decisiones de muy alto nivel. La arquitectura de un sistema de software, en un momento dado de tiempo, es su organización o estructura de componentes significativos que interactúan a través de interfaces. El concepto de interfaz, ustedes lo han conocido en objetos, que básicamente tiene que ver con el envío de mensajes. A medida que distribuimos las componentes de software, ya la idea de mensaje entre objetos la tenemos que cambiar, ¿sí? Porque eventualmente podemos tener que en una componente, perdón, en una parte del sistema, por ejemplo, en un cliente, tenemos corriendo un programa en JavaScript, por decir algo, y del otro lado lo que hay es un módulo de COBOL o una base de datos, y a esas cosas no le podemos mandar mensajes a través de la red, porque la comunicación no fluye de la misma manera que en memoria compartida. Y eso es la interacción a través de interfaces. El concepto de interfaz lo tenemos que generalizar. Y estas componentes, fíjense al final de la definición, están compuestas a su vez de componentes más pequeñas e interfaces más pequeñas hasta que finalmente llegamos a lo que conocemos como programa, ¿sí? O sistema dentro de un cuerpo de memoria compartida. Creo que la última que tengo, no, me quedan dos. Esta es del 2017. Esta es un poquito más sofisticada, ya estamos hablando de una comprensión del concepto de arquitectura del sistema de software mucho más fina. Fíjense que eh, esta empieza de una manera distinta. Dice, es el conjunto de decisiones de diseño significativas acerca de cómo el software está organizado para promover ciertos atributos de calidad deseados. Fíjense que acá aparece el concepto de atributos de calidad. Es pensar en qué decisiones tomamos
para mejorar ciertos atributos de calidad. Esto es algo que es relativamente nuevo, desde el 2010 para acá. Una decisión de diseño puede ser significativa por algún número de razones. Puede representar un punto de no retorno, o sea, consideramos una decisión significativa cuando es difícil de volver de ella. O sea, por ejemplo, si ustedes en un programita tomaron la decisión de poner un método en una clase o en otra, esa decisión la cambian con un poquitito más o menos de dolor. Desde el punto de vista de la programación, es una decisión de la que pueden volver atrás sin mucho problema. Ahora, si ustedes decidieron que el sistema va a ser cliente-servidor y después quieren volver atrás y cambiarlo, esa es una decisión que es más difícil, resulta más difícil de retornar de ella para cambiarlo. Una decisión significativa puede ser una que afecta a muchas personas o que fuerza a otros sistemas de software a cambiar. En general, las decisiones significativas, termina killing, son muy costosas de cambiar muy tarde si nos equivocamos. Digo, si a mí me contratan para realizar una obra que se supone que es un edificio y yo arranco con los departamentos en fila hacia el fondo de la cuadra, después transformar eso en una torre es como que no puedo, y viceversa. La decisión significativa que tomé inicialmente, quizás porque no tenía los requerimientos completos, es muy difícil de dar vuelta. Por eso, en general, los arquitectos de la arquitectura de las viviendas tardan muchísimo más en tomar esas decisiones. Y además requieren de negociaciones muchísimo más complejas. Desde que aparecieron los métodos ágiles en el desarrollo de software y que nos hemos acostumbrado a que el cambio es relativamente deseable, el concepto de decisión ágil arquitectural se volvió un problema, porque sigue habiendo decisiones de las cuales nos va a costar mucho volver atrás. Y aparece entonces el concepto de arquitectura ágil, etcétera, etcétera. Pero en general, las decisiones que tomamos inicialmente respecto, por ejemplo, la distribución de software en componentes, en equipos eh, distribuidos, por ejemplo, son muy difíciles de dar vuelta con el tiempo. Y la última, que es de Ford, es todavía más fina todavía, dice, la arquitectura de software consiste de las estructuras del sistema combinada, o sea, este le suma a las estructuras que tiene nuestro sistema, por ejemplo, la división de componentes, combinada con las características arquitecturales del sistema, que el sistema tiene que soportar. Este término lo van a escuchar ustedes mucho en el resto de la carrera, de la carrera laboral, seguramente, es lo que se conocen como las ilities. Esto viene de availability, usability, accessibility, maintainability. Esas son las ilities. Son las características que el sistema tiene que intentar mejorar. La estructura de un sistema, sigo, se refiere al tipo de estilo arquitectural en los cuales el sistema está implementado. Por ejemplo, microservicios en capas, microkernel, y las características arquitecturales definen aquellos criterios de éxito de nuestro sistema, que suelen ser ortogonales a la funcionalidad del sistema. Ortogonales quiere decir que cuando uno está pensando en los aspectos funcionales, en las clases, por ejemplo, y en los métodos, no está pensando en la escalabilidad, seguridad, disponibilidad. Esas están en otro nivel, eso se llama ortogonal. Las decisiones de arquitectura definen las reglas más generales de cómo el sistema va a ser construido. Por ejemplo, y acá hay un ejemplo, un arquitecto puede tomar una decisión arquitectural de que las capas de negocios y servicios solo pueden acceder a la base de datos y la capa de presentación no puede.
Esas son reglas que ustedes van a encontrarse en la medida que trabajen en arquitecturas específicas, por ejemplo en capas, como vamos a ver en un ratito, se van a encontrar con reglas, así como dos clientes no pueden comunicarse, la capa de presentación, la interfaz, nunca hace llamados a la base de datos. Está prohibido. Quiero decir, quizás en el código uno podría tener ese llamado a la base de datos, pero estamos rompiendo completamente la estructura predefinida. Es como si yo les dijera que un departamento del piso 1 y del piso 5 se pueden comunicar entre sí por un agujero y un caño. Tranquilamente, o el arquitecto o los dueños pueden hacerlo, pero eso viola completamente las reglas de construcción de un edificio en torre, que es que un piso solo se comunica con el siguiente por el ascensor o por escalera, y nada más. Si yo rompo esas reglas, me pasa lo mismo que si rompo las reglas de comunicación entre cliente-servidor y, por ejemplo, el servidor puede mandarle mensaje a los clientes en vez de solamente respuestas. Esa violación de las reglas, llamémosle arquitecturales, lo que hacen es, con el tiempo, entorpecer que esas propiedades que están mencionadas acá, disponibilidad, seguridad, escalabilidad, se cumplan correctamente. Bien, eh, así como hablamos de diseño de componentes, ¿sí? Como cuando hacemos el diseño de software, que es lo que ustedes aprendieron durante este cuatrimestre, existe el diseño de la arquitectura de software. Y ese diseño suele estar muy influenciado por la selección de alguna arquitectura o estilo de referencia. Cliente-servidor, servicios, arquitectura en capas. Bueno, vamos a ver ahora en un ratito que hay un montón, hay decenas de arquitecturas de referencia. Lo mismo pasa con las construcciones. O sea, cuando uno elige un tipo de arquitectura, voy a hacer un edificio en torre, voy a hacer una propiedad horizontal, voy a construir un chalet, el diseño de ese departamento o casa o edificio, lo que sea, está muy condicionado por esa decisión que tomamos muy tempranamente, muy tempranamente. Bueno, y en el diseño arquitectural tenemos básicamente tres tipos de problemas. Tenemos lo que se llama el diseño arquitectural de alto nivel propiamente dicho, que es la definición de los elementos fundamentales del sistema, los más, diría, los más importantes en el alto nivel, cómo interactúan esos elementos, ¿sí? De qué manera esos elementos, los más importantes, interactúan entre sí, y luego el diseño interno de los elementos, lo que más temprano alguien decía, el diseño del backend o del frontend. Mucho antes de tener que preocuparnos por qué va a haber en la interfaz y cómo los diferentes widgets de la interfaz se van a comportar, nos tenemos que preocupar en cómo va a estar compuesto el sistema como un todo, que esa interfaz va a correr en un browser y que del otro lado va a haber un servidor, por ejemplo, un servidor web, y como esa es una arquitectura de referencia, no tenemos que pensar mucho más, eso ya lo decidimos a priori. Pero, por ejemplo, si estamos construyendo una aplicación móvil que va a correr en teléfono, bueno, tenemos que decidir qué tenemos en el móvil, cuánto software tenemos en el móvil, cuánto software tenemos eventualmente en el servidor. Tenemos del lado del móvil algo súper liviano, como si fuera un browser de web, o tenemos software y qué parte del software corre ahí. Antes de que definamos el diseño interno de los elementos, tenemos que tomar las decisiones de alto nivel. Y finalmente, la complejidad de cada una de estos tres niveles depende muchísimo de cuál es el estilo que elegimos. O sea, cuanto más estándar es lo que definimos, más damos por sentado que son las cosas de cierta manera. Hoy en día, por ejemplo, un servidor web lo puedo instalar yo, digo, cualquiera lo puede instalar, y entonces está claro que para ese servidor web
desde el browser, con que yo haya definido las páginas. Fíjense que lo que yo quiero hacer es una aplicación web súper simple, que no tiene mucha información, una página personal. Ahí yo asumo todo, lo asumo como que viene dado por la arquitectura que tomé de referencia. Ahora, en el momento en que yo voy a almacenar en la aplicación que tengo en el servidor 1 millón de datos o decenas de millones de datos, como podría ser lo que ocurre en Netflix, en Google o en Amazon, ahí tengo que tomar otras decisiones que posiblemente no influyan en el nivel de los clientes, pero sí va a influir fuertemente en la otra pata de arquitectura, que es la parte de los servidores, él o los servidores. Bueno, de la misma manera que existe, que les vengo mencionando, que existe en la arquitectura de urbanismos o de hogares, hay estilos, también se llaman patrones arquitecturales, que son soluciones genéricas, reusables, porque permanentemente las estamos reproduciendo en otros sistemas, de muy alto nivel, y que lo que nos permiten es resolver problemas que aparecen todo el tiempo. Los vamos a llamar el año que viene en Objetos 2 problemas recurrentes, problemas que aparecen una vez, otra vez y otra vez, y aparecen tantas veces y aparecen siempre de la misma manera, que podemos tener un concepto genérico que los resuelve. Como les decía, y acá está en el tercer punto, eh, ninguno duda qué significa edificio en torre. Todos sabemos lo que es eso. Todos sabemos lo que es un barrio privado, más allá del detalle interno, de cómo están distribuidas las casas, cómo son las casas, de cómo son las calles. Eso tiene que ver con el diseño interno de las componentes, pero todos entendemos el concepto de más alto nivel. Y en software hay algo semejante. Para las decenas de estilos o patrones arquitecturales que tenemos, como cliente-servidor, arquitectura en capa, arquitectura basada en servicios, etc. Ese concepto es un concepto que lo damos, una vez que lo aprendimos, una vez que sabemos que es desarrollar aplicaciones cliente-servidor o que es desarrollar aplicaciones usando arquitectura en capa, cuando lo usamos, como ya tenemos incorporado el concepto más general de más alto nivel, cuando lo usamos, todo se vuelve más simple, ¿sí? Con lo cual, una cosa que ustedes van a estar haciendo en lo que sigue, tanto en la carrera como en muchas de estas cosas no se ven en general en los cursos de grado, algo veremos en Objetos 2, pero todavía se ve poco, pero uno los termina aprendiendo tarde o temprano, son los estilos más, yo diría, populares, más usados, más, que tienen mejores propiedades para construir sistemas encima de ellos. Bueno, algo que estaba en la historia, pero, y que me lo salteé, pero que acá sí me parece que es importante decirlo, es que el tipo de estilo arquitectural evolucionó muchísimo desde que aparece el concepto en los 90 hasta hoy. Por ejemplo, en la década del 90 los tres estilos más populares eran cliente-servidor, Blackboard, arquitectura de pizarrón, y arquitectura en capas, que esta sigue siendo popular. Hacia fines de los 90 aparecen dos o tres cosas. Primero aparece la distribución, la idea de que trabajar en redes no era tan complejo, y entonces aparecen otros estilos como el que se conoce como Publish Subscribe, el Model View Controller, que lo van a escuchar 200 veces en lo que sigue de este curso y de este curso de este año, quiero decir, y año próximo. Y lo primero, lo primero que aparece de objetos distribuidos es lo que se conoce como Object Request Broker, asociado a este concepto muy antiguo que era Remote Procedure Call, como invocación de procedimiento remoto. Cuando empieza el siglo, aparecen las aplicaciones de servicios, basadas en servicios, 2005, 2006, por ahí, y ahora, del 2015 para acá, y para el que esté interesado me puede pedir literatura y le mando, aparece el concepto de microservicios, que es una vuelta de rosca respecto a la arquitectura de servicios, que es un tipo de arquitectura de las más populares
desde el 2000 para acá. Bueno, una cosa que vamos a ver ahora en una diapositiva, pero la voy a contar por arriba, es que cada uno de todos estos estilos arquitecturales, van a ver todos los que hay, tiene un impacto muy positivo en algún atributo de calidad y puede tener un impacto muy negativo en otro. O sea, siempre hay un trade-off, no todo es ganancia. Bueno, este engendro que tienen acá, se los explico, desde el 90 abajo hasta el 2019 arriba, y en, en las columnas tienen los estilos de arquitectura, fíjense, cliente-servidor, capas, pipe and filters, que es el de Unix y Linux, software oriented architecture, el cuarto, model view controller, componentes, Blackboard, publish subscribe, este es dos, ni me acuerdo lo que era, invocación explícita, implícita, el broker, microservicios por acá, microkernel por acá, máquina virtual, reflexión, intérprete, bueno. Y estos que están acá es una lista reducida de todos los que existen. Pero fíjense que estos colores verdes marcan la popularidad con los años. Si ustedes miran, se ponen en el 2000 y miran hacia arriba, van a ver que del 2000 para arriba empieza a aparecer como más popular ciertos tipos de arquitectura que antes no lo eran. ¿Sí? Esta popularidad se refiere fundamentalmente a gente que escribe sobre ellos, no necesariamente a uso. Fíjense que acá, en la última columna, dice cantidad de estudios por año. Son artículos técnicos sobre estas cosas en un análisis que se hizo en el 2019-2020. Fíjense que en el año, por ejemplo, por acá, que es 2000, vamos a ponernos en el 2015, sobre 44 estudios, hay 7 cliente-servidor. Fíjense, el cliente-servidor sigue siendo entre los que han cubierto más tiempo, pero SOA, por ejemplo, Service Oriented Architecture, desde que aparece en el 2006, siempre está en verde. Y microservicios, desde que aparece en el 2015, siempre está en verde. ¿Sí? Si uno suma 2020 y 2021, se va a encontrar con que servicios y microservicios siguen siendo populares y ahora han aparecido otros que antes no estaban. Por ejemplo, serverless, que no lo veo por acá. ¿Sí? Bueno, y en esta que sigue, que es todavía más loca, muchísimo más, tienen en las filas atributos de calidad. Escalabilidad, reusabilidad, eficiencia de performance, portabilidad, extensibilidad, seguridad, testeabilidad, modificabilidad, flexibilidad, confiabilidad, disponibilidad, adaptabilidad. Todos estos son un conjunto de requerimientos no funcionales y no están todos. Por ejemplo, acá mismo no veo ni usabilidad ni accesibilidad. Y acá hice un corte yo de las más populares o las que tenían más cajitas. Y básicamente lo que muestra es en verde, si mejora, por ejemplo, Components Base es buena para escalabilidad, es buena para extensibilidad, es buena para flexibilidad. Components Base es mala para testabilidad porque está en rojo. Y entonces así uno puede ver muy a gran escala y además siempre hay casos que violan la regla. Acá uno puede ver, por ejemplo, si yo quiero escalabilidad, extensibilidad y flexibilidad, ¿qué tengo que elegir? Bueno, busco verdes en los tres. Y fíjense que aparece complejidad, que es un atributo negativo. Cuando está blanco significa que no hay información. Por ejemplo, implicit invocation respecto a la flexibilidad, no hay datos. Les cuento de dónde saqué esto. Esto está sacado de un artículo o de un libro de investigadores que se pusieron a mirar este cruce y que obviamente no es exhaustivo. Es lo que ellos encontraron en decenas de artículos que analizaron, en donde había gente que decía, mira, yo usé, por ejemplo, layers, y layers si busco escalabilidad es malo.
Y estos numeritos que están acá son los artículos que hay en cada caso, y este 0,25 no sé a qué se refiere. El que esté interesado en el detalle se lo, se lo paso. ¿Sí? Sí, el cliente servidor, ¿dónde está el cliente servidor que no lo veo? Claro, bueno, cliente servidor es súper usado, pero no es de los más verdes, es cierto, porque es una arquitectura muy legacy, muy antigua. Fíjense que el concepto de escalabilidad, para darles un ejemplo, el concepto de escalabilidad es un concepto que es de este siglo. El hecho de que pasemos de tener en una aplicación de 100 a 100 millones de usuarios, o que pasemos de tener de acceder a 100 datos a acceder a 100.000 millones. Es un concepto que no existía en los 80 o en los 90, porque prácticamente no había aplicaciones. Bueno, al no existir la web, las aplicaciones eran cerradas en determinados núcleos, ¿sí? En una red, a lo sumo, en una oficina. Entonces, en una oficina, vos, por ejemplo, no tenés el problema de escalabilidad. No pasa de 100 empleados a 100 millones. Cuando aparece la web, en los 90, y la web se hace extremadamente popular, pero a posteriori empiezan a correrse aplicaciones muy sofisticadas en la web, hay cosas como la escalabilidad que empiezan a ser, o la disponibilidad, que empiezan a ser críticas y que antes no lo eran, para nada. Antes teníamos como cosa importante la mantenabilidad, la modularidad, la testabilidad, cuán testeable era una aplicación, cuán reusable era una aplicación, pero hay un conjunto de requisitos funcionales que aparecen con la masificación que nos dio la web, ¿sí? De requisitos no funcionales, perdón. Y acá aparecen como atributos de calidad, ¿sí? Bueno, digo, para que esto no termine, SOA es Service, perdón, SOA es Service Oriented Architecture, arquitectura centrada en servicios, ¿sí? Es, pues todavía el grito de la moda desde el 2005 para acá. El hecho de que vos puedas usar servicios, que son en definitiva eh, como componentes que te ofrecen terceros y que vos las puedes invocar desde tu aplicación web, por ejemplo, y hay interfaces de servicios, se llaman APIs de servicios, que se invocan con un protocolo súper simple, que es básicamente el protocolo de comunicación que existe en la web, y que entonces permite que vos, cuando construís una aplicación, puedas exportar servicios de tu aplicación a terceros, ya sea porque te interesa que haya terceros que utilicen tu aplicación o porque en tu ecosistema de aplicaciones esos servicios resultan útiles. El ejemplo más popular de servicios son los servicios que brinda Google Maps, ¿sí? Que vos puedes usar Google Maps con una interfaz de mensajes para, por ejemplo, embeber mapas o hacer cálculos de mapas en tu propia aplicación. Si vos buscas, por ejemplo, otras aplicaciones como Facebook, Facebook también te provee servicios que te permiten, por ejemplo, vos estás construyendo un- una aplicación como es esta que usan ustedes para eh, la de cátedras, ¿sí? Y vos querés que los alumnos pongan un like en Facebook o en Twitter, Moodle, en like o en Twitter de algo que están viendo, o puedan compartir en Facebook algo que están viendo. Bueno, eso lo puedes hacer porque Facebook te permite un acceso, llamale, programático, que no necesitas entrar a Facebook como aplicación, sino que podés enviarle mensajes a Facebook, que es una forma de verlo, o en términos procedurales, invocar procedures de Facebook, o pedirle ciertas cosas a Facebook, que hace que aplicaciones completamente construidas sin conocerse previamente puedan usarse entre sí. Eso es el nivel siguiente de lo que nosotros hemos visto como envío de mensajes entre objetos. Cuando se construye Facebook o Twitter, ninguna de ellas dos, bueno, cuando se construye Twitter, Facebook ya existía, pero yo puedo construir una aplicación hoy nueva, de la que Twitter y Facebook no saben nada, pero yo puedo poner mi aplicación a interactuar con Facebook y Twitter.
¿Por qué? Porque ellos me proveen una interfaz, una API, es el término que se utiliza, de servicios. ¿Sí? Esa es la forma más simple de usar el concepto de servicio. Pero hay una forma más elaborada, que es construir nuestras propias aplicaciones con bloques de servicios que otros bloques utilizan. Eso me define un tipo de arquitectura. ¿Sí? Bien, para cerrar de alguna manera la charla para que no sea tan abstracta, les voy a contar una o dos de las arquitecturas más populares. Una es la arquitectura en capas, que es de las más usadas, fundamentalmente porque la arquitectura en capas puede combinarse con otras. En general, en una arquitectura en capa, los componentes están organizados en capas, layers horizontales, cada uno de ellos responsable de una parte específica de la aplicación, la presentación, la persistencia, los negocios. Una cosa interesante del modelo de capas es que cada capa no conoce detalle del siguiente, sino que básicamente usa el siguiente con una interfaz que no le voy a poner el nombre de servicio porque el modelo de capas es muy previo a la tecnología de servicio, pero como si fuera una interfaz del tipo de la que utilizan ustedes. En general no hay un número predeterminado de layers que uno puede utilizar en una aplicación, pero raramente haya más de 5 y el número estándar es entre 3 y 5 aproximadamente. Fíjense, este es un dibujito de una arquitectura tradicional de capas, donde yo tengo una capa de presentación que tiene un diseño, ¿sí? En el sentido que ustedes lo conocen, una capa de negocios, una capa de persistencia y finalmente una capa de base de datos. Eso significa que cuando nosotros construimos el software, eh, escribimos código acá, escribimos código acá, escribimos código acá, pero con una restricción respecto a cada una de estas capas, cómo se comunican entre sí. Y vamos a ver que en general eh, se suele decir que las capas son cerradas, porque los requerimientos de una capa hacia otra son verticales de una a la siguiente, nunca se pueden saltar, es raro que se salteen capas, y en general, cuando yo hago un requerimiento de una capa a otra, hago un requerimiento a una componente de la capa, pero yo no conozco el diseño de la capa inferior. Y esto lo que nos permite es aislar mejor los cambios. O sea, cualquier cambio que yo haga acá, mientras que no rompa la interfaz que hay entre esta capa y la que sigue, eh, claro, es como dice Matías, es como que no te importa la implementación de la capa siguiente, pero acá estamos en un nivel de abstracción eh, mayor, porque la capa de componente, la capa de negocios, perdón, o la de presentación o la de persistencia, tiene eventualmente decenas de objetos. La capa de negocios en general es eh, la que implementa todas las decisiones más importantes de funcionamiento de tu aplicación. Por ejemplo, en el caso de Globo, que es la aplicación que ustedes estuvieron viendo conmigo al principio, prácticamente todo lo que estuvimos viendo está en lo que se llama capa de negocios. Fíjense que nosotros en ningún momento pensamos en cómo era la presentación. La capa de presentación es la que se hace cargo de la interfaz y la interacción. La capa de persistencia es la capa que se hace cargo de mapear los objetos, por ejemplo, de globo, a eventualmente objetos persistentes, y la capa de base de datos es finalmente la base de datos relacional. Nosotros, porque recién estábamos empezando y incluso hasta ahora nosotros no tenemos herramientas como para mostrar esto en grande, no hablamos de esta separación, pero fíjense que todo lo que hicimos del ejemplo del globo estuvo centrado acá, en la capa de negocios. Nunca hablamos de presentación, nunca hablamos de persistencia y mucho menos hablamos de base de datos. Y además, hay un elemento interesante que es que esta secuencia de capas
no me restringe cuál es la forma de implementar las capas, dónde las implemento, si las implemento todas en la misma computadora o si las implemento en computadoras distintas. Fíjense, acá hay un ejemplito de este ejemplo de capas de presentación, negocios, persistencia y base de datos. Lo que tengo es un conjunto de pantallas acá, que eventualmente en el caso de la presentación suele haber poca interacción en el nivel de presentación, los objetos de negocio, que son los que teníamos en Globo, los objetos persistentes y finalmente la base de datos. Fíjense que eh, acá tenemos otro problema por por el lugar donde estamos en la carrera. Ustedes lo único que han visto de persistencia hasta ahora es el concepto de base de datos, pero nunca se enfrentaron a tener que tomar una aplicación como esta que estuvimos construyendo y hacer que los objetos se transformen en persistentes sin que eso involucre toquetear la aplicación. Sí, o archivos crudos, tranquilamente. Pero fíjense que hay un nivel acá, el que llamamos nivel de persistencia, en el cual ni estamos en el nivel de archivos o de base de datos que está más abajo, ni estamos en el nivel de negocios. Estamos tomando las decisiones de cómo hacemos para que ciertos objetos se transformen en persistentes. Eso es como un nivel intermedio, ¿sí? Bueno, lo que les decía recién es que el modelo de capas a priori no presupone una decisión respecto a cómo vinculamos esas capas de software con el hardware. Cómo hacemos lo que se conoce habitualmente como un deployment o qué otra arquitectura usamos. Que algo que se me pasó en las transparencias anteriores decirles es que en general cuando construimos software complejo, muchas veces combinamos arquitecturas. Por ejemplo, una combinación completamente usual es la combinación de arquitectura en capas con cliente-servidor. Por ejemplo, fíjense en esta del medio, ¿sí? Lo que tenemos es una capa de presentación que podrían ser los clientes, una capa que tiene negocios y persistencia que podría estar en el servidor y una capa de base de datos que podría estar en una máquina específica que maneja la base de datos, en otro servidor que es un servidor de datos. Fíjense que acá yo tengo una división de tipo cliente-servidor que quizás tomé a priori, ¿sí? Con mi primera decisión, decir, bueno, voy a usar algo parecido a la web para mi aplicación y entonces voy a tener, y ahora hablando del frontend y el backend, voy a tener en el backend la capa de negocios y la capa de persistencia e inclusive podría tener estas tres capas juntas. La de base de datos, la de persistencia y la de negocios en el mismo servidor y la capa de presentación, que es donde está básicamente toda la interacción, la tengo en los clientes. Entonces ahí tengo un deployment específico que yo decidí tener básicamente porque en la naturaleza de mi aplicación y las cosas que yo quiero que ocurran con mi aplicación desde el punto de vista de la calidad, me permite esta división. Pero tranquilamente yo podría haber en otro esquema, yo podría haber elegido un deployment como este. Tengo un servicio, imagínense una aplicación en una oficina que no la hago accesible a Internet, yo podría tener en la presentación, los negocios y la persistencia en una máquina y la base de datos en otra. O incluso yo puedo construir una aplicación de escritorio hecha y derecha, donde tengo existen todavía las aplicaciones de escritorio, donde tengo las cuatro capas juntas. O sea, la arquitectura de capas lo único eh, que me restringe es estas reglas que están acá. Gesiel, espera que te leo la pregunta. ¿Qué pregunta, Gesiel? Algo de esto vamos a ver en objetos 2. No tengo claro
creo que en el taller de programación orientada a objetos y en alguna de las materias que da en desarrollo de aplicaciones web, se ve algo de esto en forma explícita. En todas las materias donde vean cosas vinculadas a la web o a redes, por decirlo en términos viejos, ya no se habla de redes de computadora prácticamente, pero se habla mucho de la web, estos temas van a aparecer, sí, los van a ver. La realidad es que la mayoría de los estilos arquitecturales los van a terminar aprendiendo trabajando. Eh, ¿Por qué? Fundamentalmente porque, para darles un ejemplo, servicios y microservicios son estilos arquitecturales que aparecieron, perdón, en un momento en donde, que aparecieron entre el 2005 y el 2015, y en ese periodo prácticamente no se enseñaron en ningún lado. Los desarrolladores los aprendieron usándolos. Bueno, y el segundo ejemplo, deployment es cuando vos decidís qué pones en cada máquina. Perdón, perdón, Catalina. El deployment es cuando vos haces la palabra despliegue o deployment, es cuando vos cuando decidís eh, finalmente poner las componentes en una computadora o en otra. Es una decisión que es posterior a la decisión de la arquitectura que vos decís, bueno, voy a tener una máquina específica para manejar la base de datos. Una, podrían ser muchas, pero digo, es como esta separación en hardware distintos es la forma más simple de deployment. ¿Sí? Es la forma, y pasa con todas las arquitecturas, que es donde pones cada cosa, ¿sí? En qué máquina, para decirlo en términos groseros, ¿sí? De la misma manera que, fíjense que ni aparece en la lista de las tipo de arquitecturas, no aparece la nube, ¿sí? La nube como concepto, que es básicamente una de las aplicaciones de la tecnología de servicios, me da un estilo de arquitectura, lo que llaman programación en la nube, que es completamente de ahora, de estos últimos pocos años. Bueno, Nicolás, el modelo en capas de TCP/IP es el primer ejemplo que existe en la literatura de software organizado en capas. Exactamente. Diría, me falta acá lo tenía en una transparencia, lo borré porque me parecía que era demasiado fino, pero el modelo de capas de TCP/IP es el primer software construido en capas. Y las reglas de las capas del modelo de TCP/IP, claro, bueno, perdón, el OSI es el previo a TCP/IP, está bien, gracias Nicolás. Sí, el modelo de ISO para el protocolo de comunicación donde uno tiene las distintas capas es previo al TCP/IP. Es cierto, TCP/IP es el segundo, no el primero. Gracias, Nicolás. Bueno, termino con una que les va a resultar también familiar, aunque nunca hayan construido nada sobre ella, que es el concepto de microkernel. Microkernel es un tipo de arquitectura completamente distinta, completamente diferente, porque es una arquitectura donde uno tiene un core, una parte central donde está absolutamente toda la aplicación y que tranquilamente puede estar organizada en capas o como sea. Este core provee un sistema básico, una especie de funcionalidad la más simple, pero provee unos hooks que permiten que uno como desarrollador programe plugins. ¿Sí? Y entonces los plugins lo que hacen de alguna manera es aumentar la funcionalidad del core. Este es un tipo de arquitectura que se usa muchísimo en los productos de software, no tanto en las aplicaciones web. Moodle, por ejemplo, es un microkernel. Es un microkernel porque tiene un core muy sofisticado y después con los años se les han ido agregando eh, por parte de terceros, gente que no participó en el desarrollo de Moodle, se le ha ido agregando funcionalidad adicional en forma de plugins. Los plugins, en definitiva, son un tipo, sí, microkernel es otro tipo de arquitectura,
Leticia. Sí, es un tipo adicional de arquitectura. Había aparecido por ahí en alguna transparencia. En la, en el desarrollo de productos que uno va a distribuir, por ejemplo, ya sea vendiéndolos gratuitamente, la idea de microkernel muy usual. Eh, Hay tres ejemplos súper eh, comunes de microkernel, a ver si aparecen acá, que son Moodle, es el más famoso porque además la arquitectura de plugin de Moodle es súper fácil de usar y hay centenares de plugins. Eclipse, que quizás lo han usado ustedes como plataforma para desarrollar software, es otro tipo de software que también soporta el modelo de plugins y el más familiar de todos son los browsers. Eh, los browsers como Firefox o Chrome o el que fuera tienen una estructura de microkernel porque ofrecen una funcionalidad que no es para nada básica, o sea que es muy sofisticada, pero tienen la posibilidad de que uno, mediante, por ejemplo, extensiones o aumentaciones, como se le llaman en los browsers, eh, el, uno puede, claro, pueden ser complementos, extensiones, aumentaciones, uno puede agregarle funcionalidad. Funcionalidad inclusive que permite toda una especie de sociedad de compartir funcionalidad, que en el caso de los browsers es enorme. Si ustedes se ponen a buscar extensiones, hay extensiones para lo que se les ocurra, y instalarlas en Firefox o Chrome es trivial. Eh, y eso ocurre con todas las aplicaciones construidas usando la arquitectura de microkernel, que por otro lado tiene la característica interesante de que el core del microkernel a priori puede estar construido usando cualquier arquitectura de las que existen, por ejemplo, servicios o arquitectura en capa o lo que sea, pero que tiene una característica que es fundamental respecto a cómo la veo yo como usuario, que es la posibilidad de construir plugins. En el caso del microkernel hay una característica súper interesante que es que como que hubiera dos mundos separados. Por eso es un tipo de arquitectura que se usa mucho con los productos. Hay dos mundos, dos universos. El universo de los desarrolladores de, por ejemplo, Firefox o Chrome o Eclipse o Moodle. Los desarrolladores han elegido una arquitectura de alto nivel, que es el microkernel, y después hacia afuera, y una arquitectura hacia adentro. ¿Sí? Creo que en algún lado he visto la de Eclipse, que es una arquitectura súper compleja, en capas además, porque la funcionalidad de Eclipse es muy sofisticada. Entonces, los que extienden Eclipse, los fabricantes de Eclipse, por decirlo de alguna manera, ven a Eclipse como una cosa que tiene una dimensión que es la arquitectura para ellos, y los usuarios de Eclipse, o de Firefox, o de Chrome, ven la otra dimensión, que es la dimensión de los plugins. En los dos casos que yo conozco mucho, que es el caso de los browsers y de Moodle, no conozco mucho cómo es el ecosistema de usuarios de Eclipse, pero sí el de Moodle y el de los browsers, eh, la cantidad de plugins que existen es monumental y hay plugins para lo que uno quiera. O sea, el estilo de microkernel lo que de alguna manera facilita, inclusive incita a que la comunidad de usuarios lo enriquezca. Y sí, Catalina, el core necesariamente va a tener otro estilo arquitectural, porque el microkernel es un estilo en sí hacia afuera y eventualmente hacia adentro, salvo que sea hiper simple, o sea, salvo que el core sea trivial y uno decida no elegir ningún sistema arquitectural, es muy probable que la parte del core pueda tener o vaya a tener otro estilo arquitectural.
Eso es una cosa súper interesante para el que tenga ganas de mirar, que es ver cómo es la arquitectura del producto en sí, ya sea Moodle o Eclipse o Firefox, por ejemplo. Bien, vamos a ir cerrando con dos o tres cositas más. Eh, la primera que apareció varias veces en la clase es esto de arquitectura versus diseño, ¿no? Eh, y hay una cosa que es que cada vez que hacemos arquitectura estamos haciendo diseño, porque estamos diseñando la arquitectura, pero no siempre que diseñamos estamos haciendo arquitectura. O sea, cuando diseñamos lo que hicimos nosotros en Globo, ni hablábamos de la arquitectura, ni pensábamos en eso. Pero cuando uno piensa en la arquitectura de Globo, el armar la arquitectura de Globo se conoce como arquitectura. Van a sentir un ruido terrible porque en una pared atrás mío empezaron a usar una no sé qué cosa, no sé si le llega a usted, pero a mí me está matando. Eh, y entonces, ¿dónde ponemos el límite de qué es diseño y qué es arquitectura? Y como decíamos más temprano, ¿cuáles son las decisiones más significativas? O sea, ¿qué decisiones son las que tienen mayor costo de cambiarlas? Y entonces acá les puse algunos tipos de decisiones significativas, por ejemplo, la forma del sistema, si es cliente-servidor, si es web, si es nativo móvil. Por ejemplo, si vamos a construir una aplicación nativa, una aplicación móvil, que la vamos a cargar en el celular completa, bueno, ahí tomamos una decisión absolutamente fuerte respecto a cómo va a ser la aplicación. Pero si lo que decidimos que en lugar de ser nativa va a ser, el usuario va, desde el móvil va a usar nuestra aplicación mediante un browser, ahí estamos tomando una decisión. Son decisiones de las que después, como decíamos antes, es difícil volver para atrás. Una aplicación distribuida, una aplicación donde la comunicación es asincrónica, etcétera. Hay otras decisiones significativas que tomamos como cómo es la estructura del software. Por ejemplo, si vamos a usar capas. ¿Sí? Esa decisión de separar nuestra funcionalidad en capas, después es complicado volver para atrás. Muchas veces la decisión arquitectural nos viene dada por la elección de la tecnología. Por ejemplo, porque decidimos usar un framework para implementar nuestra aplicación, que bueno, que ya el propio framework tiene implícita una arquitectura y que nos va a proveer el framework, la arquitectura, sin que nosotros nos enteremos. Muchas veces la arquitectura nos viene dada, absolutamente, y eso ustedes lo van a ver cuando empiecen a trabajar o usar, y acá abajo está ese ítem, cuando empiecen a usar ciertos frameworks de desarrollo, no sé, por dar un ejemplo, cuando usen Spring o React o Angular o lo que sea, al tipo de arquitectura que ya han decidido, que es una aplicación web, se le va a sumar otra, que es la que de alguna manera ese framework eh, tomó como decisión de arquitectura de sí mismo. Y entonces, la parte buena de eso es que no nos tenemos que preocupar mucho por ese aspecto arquitectural. La parte mala es que quedamos presos, siempre quedamos presos cuando elegimos una tecnología, de las características de esa tecnología, de las ventajas y las desventajas. Eh, Fíjense, por ejemplo, este, este caso particular, ¿no? Cuando elegimos una base de datos y tomamos una decisión de usar una base de datos relacional, o incluso cuando decidimos qué base de datos relacional vamos a usar, lo decidimos o nos lo encajó nuestra organización, estamos tomando una decisión que es extremadamente significativa, porque las características de esa base de datos van a guiar de alguna manera buena parte de nuestro desarrollo. Ahora, si nosotros decidimos que vamos a usar cualquiera de los frameworks de persistencia que hace un mapeo de objetos a relacional y que nos permite desacoplar completamente la base de datos de los objetos, la decisión de cuál es la base de datos deja de ser importante, porque la tenemos desacoplada, ya no nos importa. Pero ese framework que estamos usando
digamos, Spring, por ejemplo, nos agregó una complejidad por la decisión de usarlo. O sea, ahí tomamos una decisión que nos simplificó por un lado y nos complicó por otro. Elegimos separar la base de datos y despreocuparnos de la base de datos porque agregamos en el medio una capa de complejidad que es la del framework de persistencia. Eso pasa permanentemente cuando eh, decidimos usar ciertas tecnologías, que a veces no lo decidimos nosotros, ¿no? Estamos en una organización que usa tal tecnología y que entonces esa tecnología nos induce un tipo de arquitectura. Espera que no leo la pregunta. Federico, en realidad, cuando vos trabajás con alguna tecnología, por ejemplo, objetos, vos no estás salvando los objetos en el disco explícitamente, ¿sí? No lo haces, vos ni te preocupás por eso. Imagínate que lo que sería la complejidad que tendría que en una aplicación, imagínate Globo, ¿no? La que hicimos, que tampoco era muy compleja, vos tuvieras que hacer el salvar cada uno de los objetos, partirlo en pedacitos para meterlo en una base de datos relacional. Morís. Que es más o menos lo mismo que pasaría si pretendiéramos desde la aplicación que construimos controlar el mouse o el teclado. Bueno, los frameworks, los distintos frameworks, y yo estoy hablando ahora, estoy usando una palabra que se usa mucho, pero que nunca la definimos, lo cual es una macana, pero tarde o temprano la van a escuchar, creo, en Objetos 2. Los frameworks básicamente lo que te proveen es una funcionalidad que está en el mismo nivel de abstracción que tu aplicación, por ejemplo, mensajes, y que hace que vos, interactuando con el framework, o todavía más fácil, mediante una configuración del framework, hecha ya sea porque tus clases pasan a ser subclases de una clase abstracta del framework, una de las tales formas, o porque tenés ciertos archivos de configuración que le dicen al framework, mira, todos los objetos de tipo tal van a ir a parar a la tabla tal, decirlo así de manera bien groseramente. Toda esa funcionalidad de persistencia se le encajaste al framework, que es lo mismo que nos pasa cuando usamos aplicaciones interactivas. Ni nos preocupamos por cómo hace décadas, creo que yo ya no llegué a verlo, o lo vi cuando era joven y programaba en más bajo nivel, tener que preocuparte de si el clic del mouse rebotaba y era un clic o 30 clics. Eso no existe más, no, ni no. A lo sumo ponemos single click, double click, ni hablar con otros aspectos de la interfaz que damos por hechos, pero que son súper complejos. Bueno, con la persistencia es exactamente igual. Con la persistencia pasa exactamente lo mismo. Damos por hecho que nuestros datos son persistentes y ni nos preocupamos cómo van a parar los archivos, ni mucho menos el nivel siguiente que lo maneja el engine de base de datos. ¿Sí? Bien. Bueno, y con esto terminamos. Eh, en general, los problemas que tenemos que enfrentar cuando construimos software que es tan complejo que involucra tomar decisiones arquitecturales, son mucho más de los que nosotros les contamos en este curso, que problemas que enfrentamos, ¿no? Hay un problema que es el más microscópico, que es el que han aprendido ustedes en programación en primer año y ahora en segundo, que está el nivel del código y el nivel del diseño, por ejemplo, con objetos. Ese es un nivel, digamos que es el más bajo. ¿Sí? No es necesariamente el más difícil ni el más simple, es el más bajo. Después hay el nivel siguiente, es el que conocemos como microarquitectural, que son pequeñas construcciones que involucran varias clases y que de alguna manera me simplifican el diseño. ¿Sí? Una cosa que ustedes van a ver en Objetos 2 el año próximo es el concepto de patrón de diseño, que es el que nos permite tomar esas decisiones microarquitecturales sin tener que estar inventando la rueda todo el tiempo. ¿Sí? Una cosa súper interesante. Sí, en realidad lo que veíamos antes estaba
lo que veíamos antes está en el nivel siguiente, que son los estilos arquitecturales. Porque hay patrones, bueno, eso para intentar contar las cosas rápido, no les dije que hay dos niveles de patrones. Bueno, hay muchos, pero en este discurso hay dos niveles de patrones, los que llamamos patrones de diseño, que son los que ustedes primero van a ver el año que viene en Objetos 2, que son patrones que usamos a nivel de diseño de objetos, y hay un nivel siguiente, que es el que estuvimos viendo un poquitito en la clase de hoy, que son los patrones o estilos arquitecturales, que son los que le siguen en el nivel, y que desde el punto de vista de la distinta, de las distintas decisiones que tomamos como ingenieros de software, eh, son básicamente todas las decisiones que hay que tomar. Por ejemplo, qué arquitectura elegimos, etcétera, etcétera. Y en el medio de todos estos, y ahora te contesto que si en el medio de todo esto, aparece cruzando prácticamente los dos últimos niveles, fundamentalmente el microarquitectural y el de más alto nivel, pero con un cierto impacto en el más bajo, está este concepto de framework, con el que ustedes se van a llevar, al que ustedes se lo van a llevar por delante muchísimas veces, van a escuchar esa palabra, es una de las palabras más usadas en la jerga de de la computación moderna, en general mal usada, van a tener que bancarse un semestre más para escuchar una definición más o menos elaborada. El que esté interesado me manda un mail o le mando algún tipo de pointer o alguna literatura relativamente simple respecto al tema, pero el uso de framework es el otro tipo de condimento que existe cuando uno está construyendo cosas de cierta complejidad. Bien, GCL. Mirá, creo que le están viendo todos la pregunta de GCL. Hay una cosa que ya es súper conocido, hay para el nivel más bajo, para el nivel de programación, hay puestos de trabajo, digamos, desarrolladores, digamos. Antes, hace un tiempo, eh, vos tenías desarrolladores, diseñadores, analistas, eran los tres niveles básicamente que había. Con los años se han sofisticado las técnicas de desarrollo, supongo que en parte por la aparición de los métodos ágiles y en parte por cómo evolucionó la disciplina y la industria del desarrollo de software. Y entonces el desarrollo y el diseño como que se asume que vos sos un desarrollador, podés diseñar. Y además, convengamos que en las organizaciones que utilizan métodos ágiles, de la forma en que se utiliza habitualmente, que no es la más correcta, se hace muy poco diseño. ¿Sí? Se hace desarrollo incremental, programación incremental, y el diseño es como que emerge, veremos el año próximo de qué manera. Y aparece, yo diría, este siglo, un poquito más acá, el concepto de arquitecto. No se improvisa, no es exactamente que se improvisa. No quiero ser peyorativo en los términos que utilizo, pero termino de responder primero a, a Ezequiel, a Yesiel, perdón. Eh, con lo cual es común ver llamados de arquitecto, pero al mismo tiempo no hay nadie que nazca arquitecto. No hay como en la construcción de hogares una carrera de arquitectura o de ingeniería. ¿Sí? En software no hay una carrera de arquitectura de software. En realidad uno emerge como ingeniero, licenciado, software analista, lo que sea, y se supone que que es un buen desarrollador, que entiende diseño. El concepto de arquitectura se supone poco. Y es como que los arquitectos se construyen con, con la experiencia. ¿Sí? Eh, en realidad no se improvisa, es difícil decir que se improvisa, que es lo que preguntaba recién Matías. Eh, en general, el diseño emerge a lo largo de iteraciones. En realidad se trabaja
no es tampoco prueba y error, porque los métodos ágiles no son prueba y error, pero lo que sí es cierto, lo que sí se puede decir con precisión, es que a diferencia de lo que pasaba hace 20 y pico de años, no hay una etapa de diseño separada de la etapa de programación. El desarrollo es casi la primera actividad. En muchos casos hay un sprint inicial, hablando en términos de Scrum, por ejemplo, que es la metodología ágil más conocida, no se sigue el modelo en cascada. Hay un sprint inicial o hay un conjunto de decisiones iniciales que involucran la arquitectura. Bien, nos vamos a ver, espero que todos pasen a Objetos 2, que no es mucho más divertida que Objetos 1, pero es importante que pasen, no porque sea divertida, sino porque ustedes seguirían en la carrera, y como acá está la lista de las cosas que van a ver, de todo. Patrones, refactoring, métodos ágiles, frameworks, sorteos, payasos. Es lo que hay en Objetos 2. Hay de todo. O sea, se van a divertir porque van a aprender de framework, métodos ágiles y van a encontrarse con sorteos y payasos también. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar acá. No me refería a ustedes. Sí, puede ser, por hacer malabares con... Esos son malabaristas, no payasos. Por otro lado, los únicos en general que ponemos la cara en este cosito, y espero que nos siga siendo así, que nos podamos ver personalmente, somos los que somos más payasos. Bueno, termino con esto. Una vez más, les deseo mucha suerte